¿Ya listo? Está aquí abajo. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar, hermanos. Y bueno, pues ahora me toca a mí. La ponencia de ahorita es Hoshana Rabbah. Nada fácil, la verdad, Hoshana Rabbah. Son temas complicados y temas que espero no confundirlos más y que las dudas sean ampliadas, ¿no? Porque a veces eso pasa, las dudas son ampliadas más que despejadas, pero la realidad es que vamos a ir paso a pasito y poco a poquito, ¿vale? Entonces, Hoshana Rabbah. La traducción como tal sería gran, sálvanos ahora, ¿no? La palabra Rabbah bien puede significar gran, ¿no? Y la palabra Hoshana proviene de la contracción de dos palabras, Hosha y Na, ¿no? Que significa sálvanos por favor, ¿sí, no? Y que conlleva en sí mismo a la petición al Eterno por la salvación, por ser salvados ante nuestra imposibilidad en momentos de peligro, ¿no? No solamente hablamos de esta salvación eterna, sino en momentos de peligro, en cualquier momento, en la imposibilidad de poder, o más bien, en el sabernos tan pequeños y tan poco competentes, ¿no? Sí, no, y competentes, ¿no? Para salvarte a ti mismo, el resultado sería esta expresión, ¿no? Sálvanos ahora, gran sálvanos ahora. Y este gran me encanta porque es como si nosotros estuviéramos determinando quién es el grande, ¿no? O sea, no le estoy pidiendo a cualquiera que me salve, sino yo sé quién es el que me va a salvar, ¿no? El único que me puede salvar. Recuerdo que mi hermano tenía una frase que decía, sé que me va... dice, no sé qué me va a matar, pero sí sé quién me va a salvar, ¿no? Entonces, puede haber miles de cosas allá afuera que pueden agredirnos, hacernos daño, pero sabemos que uno, y solo uno, es el que tiene la capacidad para salvarnos, ¿no? Porque yo les pongo aquí una nota, ¿no? Hoy mismo, aún sin suceder la redención física, ¿no? Que sufriremos en Yom HaKippurim en ese momento, ¿no? Hemos de clamar también, Hoshana Rabbah, ¿no? Gran sálvanos ahora, porque al final... todos los días y cada momento tenemos que ser redimidos y salvados, porque existe algo que se llama carne, ¿no? Que nos mantiene aún sujetos a una realidad y nos mantiene sujetos aún a las pasiones, ¿no? Y entonces necesitamos clamar, necesitamos este continuo gran sálvanos ahora, ¿no? En el último día de la fiesta de Sukkot, el sumo sacerdote viajaba, ¿no? Hacía un viaje, o varios, al estanque de Siloé y recogía agua ahí, ¿no? Y proclamaba lo que era Isaías 12. Hasta donde tengo entendido es Isaías 12, 3 y 4, lo vamos a leer, ¿vale? Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Isaías 12. Y ahorita vamos a ir caminando del porqué del día y todo esto, pero es importante que veamos esto primero. Isaías 12, 3 y 4. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Diréis en aquel día, cantad a Hashem, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Claro, dice mi versión incomparable, ¿no? Y luego recitaba el Salmo 118. Y vamos a leerlo del Salmo 118, del verso 21 al 26. Ajá. Dice, te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que Hashem ha hecho y en él nos alegramos y regocijamos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Desde el templo de Adonai los bendecimos. Amén. Y yo no sé si tú, yo creo que para nosotros es mucho más claro esto, ¿no? Hoy día, porque conocemos a Mashiach.
y porque tenemos la concepción clara de Mashiach, ¿no? Pero en aquellos días ellos estaban anhelantes de que esto sucediera. Y era el proclamo y el anhelo del corazón de que ello sucediera. Pero fíjate cómo son sombras de cosas por venir, ¿no? Podemos mirar esta figura continuamente en el pacto de los antiguos, ¿no? En el Antiguo Testamento, como se menciona, ¿no? Siempre estas sombras de cosas por venir. Siempre las figuras de cosas que sucederán en el futuro, ¿no? Y podemos ver cómo esto se cumple, inclusive físicamente. Juan 7:36 nos enseña o nos habla de un día como ese, en el que el sacerdote va por el agua, ¿no? A la pileta, ¿no? Y en ese momento Yehoshua se levanta. Fíjate, Juan 7:37 dice, en el último, si quieres leerlo, ¿sí? ¿Quién lo tenga? En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En 39? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Amén. Pero fíjate cómo se vuelve vivo, ¿no? El salmo en ese momento es tanto como cuando Yeshua se levanta y dice el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿no? El Ruach de Hashem está sobre mí, ¿no? Entonces se está volviendo vivo y eficaz. Pero ¿qué estamos viendo entonces aquí? Que lo que necesitamos es agua viva, agua para limpiar, porque traían esa agua, porque con esa agua y con el vino, como ya nos había explicado alguna vez Eric, ¿no? Se lavaba, y entonces lo único que podía limpiar verdaderamente, ¿no? El vino diluía la sangre, ¿no? Pero el agua limpiaba, entonces hacía que esto quedara completamente limpio. Y entonces me encanta esa figura de que seamos altares vivos, ¿no? Me encanta la figura de ser altar vivo que está lleno de sangre y de sanguaza y que está sucio, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad alguna vez de ir a un rastro a donde matan animales y donde no son muy limpios. En México hay muchos, y el olor y el simple hecho de ver el lugar, si no está lavado, es asqueroso, ¿no? Entonces, fíjate, yo no era creyente en aquellos días, pero yo decía, urge que laven esto, ¿no? Urge agua aquí, ¿no? Entonces, podemos ver que nosotros somos esos altares en el cual se han hecho sacrificios por nuestras faltas, por nuestros pecados, ¿no? Por nuestra forma de vida, nuestra propia concupiscencia, y lo único que lo puede limpiar y lavar es el sacrificio de Yehoshua, ¿no? Y se levanta él y dice, vengan a mí, ¿no? Y beban, ¿no? Para ser verdaderamente limpiados, ¿no? Y yo les pongo aquí una nota y les digo, es el agua viva, que es la piedra que los edificadores rechazaron. Es el bendito que viene en el nombre de Hashem. Y encaja de una manera el puzzle perfecta, ¿no? De hecho, escuchaba esta parte de los edificadores, ¿no? Que se hacían llamar a ellos, el Sanedrín y todos estos dirigentes se hacían llamar los edificadores. Era medio altivo ese asunto, ¿no? Medio soberbio. Y los edificadores lo rechazaron. Y está en el Salmo. Dices, wow, ¿no? Y ahí está Yehoshua proclamando a sí mismo, él es el agua viva, ¿no? Y ahí está el rechazo al final, ¿no? Isaías 55:1 dice así. Si alguien lo tiene. Los de la supremacía tecnológica siempre de volada pueden. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ok, perfecto. Sí, es que mi versión viene un poco diferente. Pero fíjate lo que dice, ¿no? Todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ¿sabes? Yo ya pagué, dice el Señor, ¿no? Yo ya pagué. Tú puedes venir sin dinero, sin nada para cambiar, sin nada, porque el que redimió ya fui yo, ¿no? Yo ya pagué, ¿no? Y este mismo día es conocido también como el día de Gog y Magog, ¿no? Es también conocido como este día de la fiesta de Sukkot, que es el último día, ¿no?
es conocido como a mí me gusta decir la batalla, no la guerra, porque ¿qué guerra va a haber ahí? ¿No? Realmente es una confrontación, es un intento de batalla, es un intento de confrontación, ¿no? Y entendamos que Gog y Magog no son dos personas, porque yo toda la vida, durante el tiempo que estuve en la iglesia, anteriormente escuchaba Gog y Magog y yo creía que eran dos, y no, es Gog en la tierra de Magog, ¿no? Entonces, y entendamos a Gog, ¿no? Como el enemigo a vencer, o el enemigo que se enfrentará, ¿no? En ese momento. Les pongo yo aquí como nota, es conocido así, pues representa proféticamente el último intento de Hasatán por levantarse contra Hashem, ¿no? Y representa la destrucción total de él, junto con todas aquellos que con él confiaron. Porque entendamos algo, ese día la confrontación será y él intentará perder a la gran mayoría de los que se pueda, él intentará confundir, él saldrá a engañar, ¿no? Y entonces en ese momento al final, no solamente él sufrirá el oprobio en el día de Gog, ¿no? En la tierra de Magog, sino todos aquellos que se aliaron, se unieron y entraron a la confrontación junto con él, ¿no? Esto sucederá durante el periodo milenial. Y pongo milenial, y no digo milenio, porque no estamos seguros de que vaya a ser, como decía hace rato, ¿no? No estamos seguros de que va a ser un milenio. Pero hablar de milenial es hablar de un tiempo, ¿no? Hablar de un espacio de tiempo, ¿no? Y este periodo es como tal un tiempo donde gobernará, ¿no? Yehoshua en la tierra a las naciones, que serán marcados y distinguidos, ¿no? De los que hayamos sido redimidos. Porque hace rato decía Eric algo importante, y es algo que yo no comprendía, ¿no? Y es el hecho de que en ese tiempo y en ese entonces habrá gente que no fue transformada. Habrá quienes no fueron redimidos, que son las naciones a las que se refiere, y estarán habitando junto, ¿no? Por eso dice que seremos sacerdotes en un reino, en el reino de Yehoshua, cuando esté habitando en el milenio. Y dice, bueno, ¿y a quién vamos a servir si todos vamos a ser sacerdotes? ¿No? ¿A quién vamos a ministrar? Bueno, pues habrá a quien ministrar, y serán estos, ¿no? Y estos serán los mismos de los que se valdrá Satanás o Hasatán para levantarse y querer hacer la última confrontación, ¿no? Y será también el fin de todo lo temporal ese día, ¿no? Y lo corruptible. Al ser el séptimo día, siempre sabemos que el séptimo día, el número 7 más bien, perdón, es como la representación de lo que tiene fin, de lo temporal. Aunque también podríamos pensar que es la representación de lo que es perfecto, de lo que empieza y termina conforme al plan, ¿no? Entonces, en este día, ¿no? En este fin del periodo de tiempo que determina el último, antes de ser transformados todas las cosas. Pero este es el fin de este periodo, ¿no? Este tiempo antes de la batalla está Yehoshua gobernando, están las naciones siendo gobernadas también, y entonces después se levantará Satanás, ¿no? Claro. Y lo vemos esto en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20. Sí. 20 del 6 al 15. Dice, bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Y amén, ¿no? Amén. O sea, que esos son los que hayamos sido transformados. Claro, esos serán los transformados, ¿no? Sí, y los resucitados, claro, ¿no? Pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y esto debemos entender algo. Y habrá algunos que no serán resucitados, ¿no? Habrá algunos que resucitarán para juicio, dice, ¿no? Entonces, esos seguirán ahí. Y los que les haya tocado la transición, hayan sido de la generación de la transición, pues ellos quedarán vivos, sin transformación y sin cambio, pero en espera de juicio también. O sea, habrá un tiempo también en donde serán resucitados esos y serán unidos los que fueron resucitados con los que estuvieron en ese tiempo, ¿no? Para entonces ser juzgados. Y entonces es la batalla final, ¿no? ¿Cuántos grupos son? No, en realidad solamente están los vivos y los resucitados transformados. Y los vivos que no fueron transformados, y los que, sí, el 23, perdón, sí, y los que están muertos,
esperando para juicio, Hasta la segunda. ¿no? Hasta la segunda. Esa es la segunda muerte, ¿no? Exacto. Por eso dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, los que no mirarán la segunda muerte, ¿no? Pues la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años, dice. Al cabo de los 1000 años, Hasatán fue puesto en libertad de su prisión. Ajá. Entonces, perdón, ¿Sí? este primer grupo de resucitados y transformados tienen que reinar en el milenio. Reinarán en el milenio, claro. Reinaremos, hermana. Bueno, Reinaremos en el milenio. Pero- Sí, amén, ¿no? Sí, tenemos que decirlo, porque al final esa es Sí, reinaremos. la realidad, ¿no? Pero en hasta el séptimo día, que es del que estamos hablando, Ajá. ahí no ha empezado todavía. No, el pues, séptimo día es el fin del milenio. El milenio. Porque recordemos que esto evoca, todo esto son imágenes y figuras, ¿no? Entonces, el tiempo de Sukkot no es una casualidad que sean 7 días, ¿no? Es el tiempo de Sukkot que representa el milenio. Y al final de Sukkot viene la guerra del Gog, ¿no? Ahí lo dice a continuación. De hecho, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y entonces, en ese séptimo día, después de haber reinado ya con el Señor en el milenio, porque entendamos esto, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante eso, pero las 3 fiestas de las que estamos hablando representan el día, lo que le han llamado el día del Señor, que es la venida del Señor, ¿no? Desde Yom Teruah, que es el sonar de la final trompeta, Yom HaKippurim, que es el juicio y la transformación, ¿no? O lo que le llaman el día del juicio, pero la transformación, ¿no? Y después ya vendrá el tiempo de Sukkot, que ese es el milenio, ¿no? Y después del milenio, entonces viene ya el final. Para después pasar a lo que no me voy a meter porque ya ese es de Eric, ¿no? Ese lo va a enseñar Eric. Ese lo va a enseñar, exacto, ¿no? Y es glorioso, ¿eh? Pero bueno, vamos a leerlo. Dice, al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y bueno, ya habíamos dicho que es Gog en la tierra de Magog, ¿no? A fin de reunirlos para la batalla. Su número era incontable. O sea, imagínate cuánta gente va a haber, que todavía quedó sin ser transformada, pero que pasó en la transición y que estará ahí, ¿no? Su número será incontable como la arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero del cielo cayó fuego y los consumió, ¿no? Y ahí siempre le doy un golpazo, pero no lo voy a hacer, porque ahí los consumió, ¿no? El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no? Y yo les pongo aquí que es muy interesante ver cómo Apocalipsis cierra el ciclo ahí, ¿no? Y lo termina en destrucción, en la destrucción de Satanás, ¿no? Hace rato hablaba mi hermano en la ponencia anterior, en el libro de Números, ¿no? 29, que habla de los 13 sacrificios que se iban haciendo, ¿no? Y conforme iba pasando la fiesta, iban disminuyendo hasta llegar a 7. Y ya no había más sacrificios después de eso. O sea, después de eso, simbolizaba ese 7 como el que se había terminado. Era el fin de las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos cómo Apocalipsis termina de igual forma que como terminan los sacrificios y la representación de esto mismo, ¿no? Por eso es súper profético y escatológico de una forma increíble, ¿no? Entonces dice, ahora, en la tradición judía, ¿no? Se interpretó esto como el fin de las cosas. El fin de este periodo del cual Apocalipsis acabamos de ver cita, ¿no? También, y el fin de todo lo temporal. Es importante entender esto porque es el fin de todo lo temporal, y al ser temporal es el fin de todo lo corruptible. O sea, ya no habrá más corrupción. O sea, sí podemos decir que en ese momento, sin ego y sin soberbia, seremos perfectos, porque seremos perfeccionados por Él y transformados por Él. Tanto es así que el verso 14 de Apocalipsis 20 dice, muy curioso, ¿no? El Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. O sea, que hasta eso Claro. no va a quedar ni Nada, exacto, fíjate, eso es un tema muy interesante, porque aún el lugar donde iban a ser juzgados y donde iban a padecer será lanzado, para que no quede muestra alguna, ¿no? Claro. Y eso sucede en el
séptimo día. Claro. Eso sucede Todo. en la guerra de Gog y En Magog. la guerra de Claro. Gog y Magog. Entonces la idea que tenía, bueno, yo por lo menos la tenía equivocada, de que iba a ser una guerra que podía ser larga, No, dura, no. complicada, tal. Es una intervención de Dios Y ya. que cuando están ya todos congregados en torno a Jerusalén, hay una intervención de Dios y eso se acaba y el Satanás es echado al lago de fuego. Recordemos que en Yom HaKippurim, Ya Se está. acabó. O sea, en ese tiempo de... lo duro va a ser la persecución hasta llegar a ese momento, Puede ser, sí. pero no el miedo ese que teníamos. Yo por lo menos lo tenía generado en torno a una guerra, la tercera guerra mundial. Ya. Que puede Bueno, que te voy a ser- decir algo, hermana. Si existe una tercera guerra mundial, puede existirla, pero no va a ser esta. Claro. Ya. Pueden ya. existir, sí, perdón, ¿no? Es que Ya, digo, es ya. inevitable, pero y en la Pero que la pueden morir asociamos muchísimos con eso. creyentes y muchos salvos podrán morir en esas guerras y habrán conflictos y habrá guerras y el propio Yehoshua decía, habrá guerras y rumores de guerras y habrá muchas cosas, ¿no? Sucediendo, pero no se refiere a eso. O sea, realmente no habrá una guerra como tal. Por eso yo empezaba diciendo, híjole, me cuesta decir la guerra, ¿no? Es mejor la confrontación. ¿Por qué? Porque Satanás es liberado después de los 1000 años. Es que fue preso. Es curioso que la palabra milhamá en hebreo viene del lechem, que es pan, y el milhamá es como devoración de pan. Así que es la devoración de Gog y Magog. Claro, o sea, tragárselo. el tragárselo, ¿no? Exactamente, claro. Es que yo Una creía vuelta, que el ¿no? milenio, que en el milenio ya no estaba Satanás en la tierra, No. y que éramos nosotros reinando con Cristo, con Yeshua, Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte de reinar con Cristo. o de... Siendo sacerdotes, Siendo sacerdotes, sí, bueno, en el reino de pues Yeshua, siendo ¿no? sacerdotes. Sí. Quería decir conviviendo ya junto con Igual, él, ¿no? igual y te compro la idea de que tengamos algún puesto importante junto al Señor, ¿no? Ya. Eso sí, sí. Ya, pero no es así. Sí, es así, porque después del milenio dice que fue liberado nuevamente Satanás. Claro. Ah, que en el milenio Claro, no en el está. milenio no está. Y es liberado Sí, después. Ya en el milenio, Claro. y Para- por eso para inicia... el momento de la Sí. batalla. Exactamente. Gracias. Y es que, ¿sabes? Yo preguntaba, ¿y por qué esto, no? Para ser exhibido publicado. Exacto. Para que no quedara duda alguna, para que no quedara, oye, ¿y qué fue de Satanás? No. Se le encierra y le Sí, matan, sí, vuélvelo, sí, sí. pero nosotros vamos a ver, los santos vamos a ver cómo Dios va a consumir al diablo. Claro. La promesa de Génesis 3:15 que va a aplastarle. Exactamente. Y el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás. Claro, y Amén. también hay salmos que hablan de que nosotros vamos a ver cuando se han destruido. Sí. Sí. Gerson, ¿les? ¿Sí? Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrán para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como la Y debemos entender algo. Quiero que entendamos algo. Gog y Magog, no, es que todo el mundo pregunta, ¿y dónde es Magog entonces? ¿Dónde es la tierra, no? Es como cuando hablamos de la Jerusalén o el pueblo de Israel. No estamos hablando geográficamente de lugares. Claro. Es algo que tenemos que entender nosotros. Si hablamos de lugares geográficos, nos vamos a perder. Sí. Nos vamos a perder porque no va, es más, va a llegar momentos en el que ni siquiera tenga coherencia, Sí. ¿no? Es que es importante eso que estás diciendo porque, por ejemplo, si tú vas a buscar en la Biblia, Magog es de allá sale en Génesis 10, dentro de los descendientes de Jafet, creo que. Sí, sí. Y luego la siguiente referencia sale en Ezequiel 38, que tiene la visión Ezequiel, y Sí. precisamente ahí se menciona. Y si tú vas a buscar en un mapa, pues hay muchísimas posibilidades. Claro. Una vez leí un comentario del Talmud que trataba, yo no sé si intencional o sin intención, mostrar que, por ejemplo, geográficamente Magog era Irán, suponiendo. Ya había escuchado yo también eso, sí. Digo, Sí. Pero claro, no estamos aquí para ponernos paranoicos, todo lo que noticias sobre Irán porque ese es Magog. No. Y fíjate cómo antes, yo recuerdo en aquellos días cuando empezaba a estudiar Apocalipsis y que hasta quería enseñarlo, decías que Gog era Irán Rusia. y Magog era Rusia o viceversa, ¿no? Y entonces, por eso son aliados, mira, se cumple, ¿no? Como dicen lo de Edom también, ¿no? Sí, que era Roma y tal, no, eso. Gog era un rey, ¿no? Interpretación. Sí. Gog, claro. Finalmente, entonces no se puede categorizar eso. No se puede, no. No.
pero para nada, ¿eh? Ni casarlo con nadie. No. De hecho, yo estoy seguro, bueno, no aseguro nada, pero entiendo que es, sí, mejor no. Yo entiendo que es el enemigo. Claro. Es la representación del enemigo y de todos aquellos que se pongan de acuerdo para ir en contra, ¿no? En una batalla que Lo que ha es... dicho entonces hoy José, como el toro, el otro, siempre deidades. Claro. A mí me gusta mirarlo como figuras, ¿no? Que representan y que se deben interpretar. Tiene que ser así porque Ezequiel 28, que habla del rey de Tiro, es Satanás. Claro. Sí. Aparentemente dice rey de Tiro, pero son, además de significar Tiro, significa también la opresión. Claro. El rey de la opresión. Claro. Ya no le dan rey de Tiro, sino el rey de la opresión. Y fíjate, y puedes verlo también de forma inversa. Cuando Daniel está orando, ¿no? Y viene Gabriel y le dice que no podía porque el príncipe de Persia se levantó. Entonces, si tú lo miras así, tan al natural, un hombre se levantó en contra de Gabriel. ¡Qué locura! Está hablando de una potestad, está hablando de un principado, ¿no? Que se levantó para evitar que sucediera. Pero vaya, son figuras que se tienen que interpretar, ¿no? Entonces decíamos que el día del Señor, o que Sukkot forma parte de ese día del Señor, ¿no? Mientras que Yom Teruah, al sonido de la final trompeta, es el inminente regreso de Yahushua, amén, que ya venga, ¿no? Ya, ¿no? Ahí empieza, claro. Yom HaKippurim es el juicio de las naciones, ¿no? Era resurrección prácticamente. Exactamente, claro, sí. Y representa... les pongo aquí como nota, dice, es el juicio de las naciones, estas 70 naciones que representan todas las existentes por los cuales se hacían los sacrificios en ese día, ¿no? Y la transformación de los que estamos en Mashiach, en el día de Yom HaKippurim, ¿ok? Y si hay un juicio previo, te voy a decir por qué, porque ellos no son transformados, entonces hay un juicio en donde se les coloca en una posición determinada, ¿no? No van a ser juzgados, o más bien, no van a recibir todavía el castigo del juicio. Es como cuando en esta figura de juicio natural ya te dieron sentencia, pero todavía no se ejecuta, ¿no? Entonces, en el día de Yom HaKippurim, y posteriormente ya viene Sukkot, ¿no? En el milenio, y el séptimo día es este que hablábamos de la guerra de Gog y Magog, ¿no? Y ya después, el octavo día, que no me voy a meter ahí, Shmini Atzeret, ¿no? Ese ya es esa parte, ¿no? Y entonces yo les hago aquí una anotación. Es importante que se entienda que nosotros, los que hemos creído en Mashiach y hemos preservado, como bien decía Mashiach, la integridad hasta el fin, ¿no? Hemos perseverado hasta el fin. Hemos sido reconciliados y redimidos y transformados, ¿no? Nuestros cuerpos corruptibles en virtud de Yom HaKippurim, en el día, pero el resto de las naciones que no creyeron esperarán lo que decíamos hace un momento, ¿no? La muerte segunda junto con Satanás. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Corintios. A ver quién me ayuda. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que cada que se leen estos temas y se estudian esos temas, es como si que quieres hollywoodearlos, ¿no? Sí, hacerlos como bien interesantes y que suenen como bien, y efectos especiales, ¿no? Y la verdad es que la realidad es otra, ¿no? Que los que verán los efectos especiales seremos los transformados. Entonces, ¿no? 15, capítulo 15, vamos a leer del 51 al 55. Es Primera de Corintios. 15, del 51 al 55. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: tragada fue la muerte en victoria. Sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Fíjate lo que está diciendo. Es necesario que seamos transformados y que todo lo corruptible se convierta de incorruptibilidad, ¿no?
Porque si estamos hablando que en este día todo lo que es corruptible será quitado y terminado, nosotros tendremos que estar incorruptibles y de alguna forma perfectos para no padecer el mismo fin. ¿Me entiendes? Y la figura de lo que decía Eric, ¿no? Para ser tragado, ¿no? Para ser tragado, ¿no? Incluso la fiesta de Sukkot como tiene una trascendencia mucho más allá. Yo recuerdo que hace unos días me decían, ¿no? Oye, ¿y por qué festejas esto? ¿No? Ya sabes, la gente que no entiende, ¿no? Pero ¿por qué lo festejas? O sea, y cuando tú lees esto, si tú has festejado las fiestas y entiendes sobre las fiestas, entiendes lo que está diciendo. Pero si no lo has vivido, ¿no? No lo has palmado, no lo entiendes. Y se vuelve ahora tan sencillo. Yo creo que para todos nosotros aquí sentados decimos, claro, por supuesto. Pero tal vez alguien que no tiene ni idea diga, uff, ¿no? ¿Y de qué está hablando? ¿No? Y sonará la trompeta. Y de verdad sonará, ¿no? O sea, y entonces tenemos que entender esto, ¿no? Fíjate, les decía que tiene una trascendencia tal la fiesta de Sukkot, ¿no? Que todo aquel que no cumpla con esta fiesta en el milenio, inclusive durante el milenio, ¿no? Caería sobre ellos la plaga de Egipto. Fíjate lo que dice Zacarías 14, 16, 21. Estamos hablando en el tiempo sobre el milenio, ¿ok? Dice así, yo lo leo. Todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al rey. O sea, como una regla y como una ley. Hashem de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 16 al 21. Y fíjate qué interesante, todos esos de los que hablamos del grupo que decía Dama, ¿no? Bueno, ¿y esos en qué grupo pertenecen? Todos esos que no fueron transformados, pero que pasaron en la transición, tendrán que seguir festejando Sukkot. Tendrán que subir y festejar Sukkot, ¿no? Y sucederá, dice, que las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al rey, Hashem de los ejércitos, no les caerá, al rey de Hashem de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. O sea, no prosperarán, no habrá prosperidad para ellos, ¿no? Y dice, y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia, al contrario, les vendrá plaga con que Hashem castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegue ese día, hasta las campanillas, esto me encantó, hasta las campanillas de los caballos, los cencerros y todo lo que te puedas imaginar, llevarán grabada esta leyenda: consagrado a Hashem. O sea, eres el dueño de todo, ¿no? Nada es de nadie más que de Hashem. Las ollas de la casa, dice, de Hashem serán semejantes a los tazones del altar. Y aquí tenemos que entender lo mismo. No está hablando de los egipcios. ¿Y entonces qué? ¿Los que no fueron transformados serán solo del pueblo de Egipto? No. Es lo mismo exactamente. O sea, cuando dice que los egipcios que no suban, ¿no? No significa solamente que los egipcios y todas las demás naciones no puedan hacerlo. No, si te das cuenta, Misraim o Egipto está representado como el pecado de la humanidad. Siempre, ¿no? Como la parte caída del hombre y donde se ejerce el pecado, ¿no? Siempre que se hablaba de Egipto o de los egipcios, siempre se hablaba de eso, ¿no? Que al final, en la figura de Pesaj, es de donde es liberado el pueblo, ¿no? Al final, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, dice, entonces, el día de la batalla de Gog, en la tierra de Magog, es sinónimo de la destrucción de Hasatán y de todo aquel que lo siguió. Esto es importante entenderlo. Ese es el día final. Después de eso ya no va a haber más historia de Satanás. Ya todo lo que resta es historia que nos contará Eric en su momento, ¿no? Apocalipsis 22:15, vamos a leerlo. Y dices, bueno, ¿y cuál será lo que determinará que te quedes fuera, ¿no? ¿Qué es? Los que se queden fuera, o sea, ¿qué determinará que te quedes fuera tú? O que seas parte de Egipto, ¿no?
Y Apocalipsis 22:15 lo dice claramente, dice, pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Estamos completamente de acuerdo que ninguno de ellos practicaba Torah, ¿verdad? Ni guardaba Torah. O sea, estamos hablando de que todo aquel que la concupiscencia de su corazón sea quien gobierne por encima de la voluntad, ¿no? Porque eso es la concupiscencia. Yo siempre he pensado y he descrito la concupiscencia del hombre como la voluntad del hombre por sobre la de Dios. Y eso te permite hacer cualquier barbaridad y justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo aquel que viva bajo su concupiscencia, que viva bajo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, es alguien que no conoce la Torah. Quien no la conoce y quien no la practica. Y serán ellos los que quedarán, como dice, por fuera quedarán todos estos, ¿no? Y muchos más, pero yo creo que nos queda claro, ¿no? La inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, ¿no? Todas estas cosas son cosas que dan gusto a mi carne y me proveen a mí la posibilidad de sentir que yo soy quien manda y que yo soy Dios, ¿no? Entonces, al final, ese es el plan de Hasatán. Y todos los que estén de acuerdo y todos los que se comporten de la misma forma estarán fuera, ¿no? Es el día de la destrucción, les pongo yo aquí, de lo incorruptible, de lo temporal, ¿no? Es el día de la muerte. Apocalipsis 21:27. Lo voy a leer yo y dice, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alguien que me ayude con Isaías 35:8. Isaías 35, el verso es 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me encanta este verso, de verdad. Yo dije, wow, bien. Ya la libré, ¿no? Dice, fíjate, me voy a leerla como lo tengo yo en esta versión. Dice, ahí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por ahí nada impuro, porque Adonai mismo estará con ellos. Si alguien pasara por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. Wow, dices, bueno, es una esperanza, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? No se trata más de ti. Ya después de la redención y de la transformación, ya no se trata más de ti, de tus facultades. Al ser transformados tendremos la mente de Mashiach, ¿no? Y no se tratará de tus capacidades. Por eso, aunque tú digas, no, yo soy relelo, no te preocupes, porque vas a ser transformado, ¿no? Y en ese momento dice, y fíjate cómo lo dice, por más torpe que sea, ¿no? O sea, ya habrá sido cambiado, transformado. En este camino donde solamente andarán y caminarán los de la santidad, ¿no? Los apartados. Vamos a leer Joel, creo que ya por último vamos a leer Joel 3, capítulo 3, del 9 al 21. Este está larguito, pero hay que leerlo. Y lo voy a leer yo si quieren, para que se escuche bien, ¿vale? Dice, proclamen esto entre las naciones. Bueno, voy a esperar a que llegue, porque voy muy rápido yo. ¿9? No. Joel 3, del 9 al 21. Pues, perdón, Joel 3, ¿no? Es Joel 3. Joel 3, del 9 al 21. Sí lo dije, ¿no? Sí lo hay, sí hay. Sí, Joel 9 no, pero Joel 3 sí. Del 9 al 21. Sí. Dios, que en una Biblia paralela lo encontré. Dice así, proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, levanten a los guerreros que vengan y se acerquen todos los combatientes. Forjen espadas de sus asadones, lancen de sus podadoras, que hasta el débil diga, soy fuerte. Levántense y vengan, todas ustedes naciones, júntense de los alrededores,
haz bajar allá a tus guerreros, que se levanten las naciones y marchen al valle de Josafat, que ahí me sentaré en juicio sobre todas las naciones alrededor. Esgriman la hoz que él cosechó, que él cosechó. Esgriman la hoz, que la cosecha está madura. Vengan a pisar, que el lagar está lleno. Las cubas están rebosando, los tambos, ¿no? Porque es mucha la maldad de ellos. Multitud tras multitud en el valle de la decisión, porque está cerca el día de Adonai en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retirarán su brillo. Y Hashem rugirá desde Sión, gritará desde Jerusalén, para que tiemble el cielo y la tierra, pero Adonai será un rugido para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Y ustedes sabrán que Adonai su Elohim habita en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa. Nunca más pasará por ella los extranjeros. Claro, ya no habrá más extranjeros. Y en ese día las montañas destilarán vino, las colinas fluirá leche, y por los sauces de Judá fluirán agua. Un manantial saldrá de la casa de Adonai y regresará al valle de las acacias. Misraim, o Egipto, será una desolación, y Edom un desierto desolado, por la violencia contra la gente de Judá, en cuya sangre derramaron la sangre de los inocentes. Pero Judá será habitada por siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Así trataré como inocente su sangre, que no había tratado como inocente, y Adonai habitará en Sión. ¿No? Fíjate nada más, el texto está perfecto y brutal, ¿no? Fuertísimo. Él redimirá su pueblo, ¿no? Y les pongo yo aquí a los que mostraron fidelidad, ¿no? Porque también tenemos que quitarnos el chip geográfico. Ya no podemos pensar en geografía, en hablar de nada de esto. Claro. Tenemos que hablar de que se están apuntalando posiciones como, yo que soy medio tecnológico, dice la hermana, como de GPS, ¿no? Sitios espiritualmente hablando, ¿no? Entonces no podemos tratar solamente a la tribu de Judá, porque es en Judá. No. Ni Jerusalén representa solo el lugar geográfico de Jerusalén, sino el verdadero pueblo de Dios, ¿no? Si mal nos recuerdan, el Señor dice, si ellos obedecen mis leyes y mis mandamientos, ¿no? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces todo aquel, dice Romanos, ¿no? Que el que es injertado y el que fue injertado, ¿no? Se convierte en su pueblo, ¿no? Y ya para terminar debo decir que la referencia a Israel, ¿no? Como les decía ahorita, no tiene que ver con el lugar geográfico, les ponía yo aquí como nota, ¿no? Sino el Israel espiritual, ¿no? Y cuando Hasatán venga y haga la guerra en ese momento, yo no sé cómo vaya a ser, esa batalla, pero yo escuché a Eric en una de las enseñanzas que en ese momento cualquiera va a decir Hoshana, ¿no? O sea, es sálvanos ahora, porque yo creo que va a ser fuerte, ¿no? O sea, yo sé que Satanás está vencido, pero que ahorita es el príncipe de la potestad de este mundo, ¿no? Y entonces habrá ese clamor, ¿no? De gran sálvanos ahora, ¿no? Sí, es lo que decía, porque, a ver, esta teología que vende la idea de un rapto, yo decía, bueno, y es que se les olvidó la guerra de Gog y Magog. Entonces, exacto, qué buen punto, porque lo quería comentar. Claro. Si tú te das cuenta, dentro de esta cronología, ¿dónde está el rapto? Claro, no hay rapto. No hay rapto, ¿no? Claro. Yo como les comentaba ayer a los chicos, ¿no? Que yo cuando empecé a estudiar ya conforme la Torah, yo estaba enseñando Apocalipsis. Imagínate nada más. Yo tuve que poner freno de mano. Yo frené el estudio, dije yo de aquí no sigo avanzando. No, claro. ¿No? Hasta que regresé y dije, ya no vamos a estudiar Apocalipsis, después seguiremos estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que entenderlo, ¿no? O sea, estamos mal enseñados y debemos desaprender cosas que se han enseñado mal, ¿no? Pero el rapto sí que aparece en la palabra en algún momento, ¿no? No, es que hay también asuntos de traducción intencional. Claro. ¿Ya? Porque yo decía, pero si aparece de alguna manera. Sí, no. No hay. No, y de hecho, si tú. No es la palabra que aparece como
otra cosa. Claro. Sí, y si tú buscas, de hecho, dentro de la escritura, la figura del rapto tiene que ser forzadísima e interpretativamente arbitraria. Como yo lo dije hace poco en una enseñanza de Juan, creo yo, si hubiese rapto, primero tendría que darse la resurrección entre los muertos. Claro. Porque dice que nosotros nos vamos a preceder a los que durmieron. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a haber rapto y dónde están los muertos? Yo decía, entonces, ¿cuántas vanidas van a haber? O sea, el Señor viene, se queda a la mitad, resucita, regresa y luego vuelve. O sea, no hay coherencia, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a estudiar ya a fondo, dije, mira nada más, qué belleza, ¿no? Entonces, pues hermanos, Hag Sameach, ¿no? Porque es en verdad un gozo, y yo no me acuerdo a quién le comentaba, ¿no? Qué gozo tan grande el mirar el remanente, ¿no? Caminando conforme a la voluntad de Hashem, ¿no? Amén. Shalom, hermanos. Mira, quería simplemente agregar algo interesante, y es que en este día, como tú mencionabas, lo de la ceremonia del agua, en el altar se le daban, cada día de Sukkot se daba una sola vuelta al altar del sacrificio, pero en este día se le daban 7 vueltas. Fíjate, claro. Recordar más o menos lo de la caída de Jericó. Sí, mira, sí, cierto, claro. Cómo se le dieron 7 vueltas y cayó al grito del pueblo. Claro. Me explico, el pueblo gritó con shofar y todo, sí. y se desplomó Jericó, que de hecho fue la primera ciudad enemiga de Israel. O sea, a la hora de ir a conquistar la tierra, fue la primera ciudad que tuvieron que conquistar. Claro. Y aquí es como símbolo de la última. Claro. Y la representación de la confrontación del enemigo, ¿no? Claro. Al final, del que hace oposición, ¿no? Del que se opone. Así claro. Sí. Bueno, y ese truá del que hablaba, ¿no? Del sonido del rugir, ¿no? Claro. De Hashem. Ese día el truá, ¿no? daban 7 vueltas y proclamaban Ana Adonai Hoshi, Ana Sí. Adonai Hatzliana. Entonces te acuerdas de Jericó, cómo se cayó. Y aquí era que, Amén. mira, precisamente es como proclamar la caída del altar, ¿sabes? Claro. El cese de los sacrificios prácticamente. Sí. Porque aquí, como explicaba José hace un momento, estos animales además representaban la victoria sobre las potestades, sobre los principados, claro. todo. Y es como que proclamar que eso se acabó y ya no va más. No más, claro. Por eso lo que veremos después para Shmini Atzeret es que hay un sacrificio especial, y es lo que vamos a terminar de entender. Y fíjate que algo que es bien interesante esto, porque no me acuerdo si era David o a quien yo le comentaba, creo que sea David, hace tiempo le decía que nosotros no es que vayamos tomando los mandamientos y lo que nos guste de la Torá, ¿no? Claro. Sino que ya se hizo el sacrificio perfecto, ¿no? Y por eso representa el fin de todos los sacrificios, ¿no? Porque el sacrificio perfecto ya se hizo. Y ahondar en ese mismo tipo de sacrificios caería hasta en el sacrilegio, ¿no? Entonces, pues así es todo. Gracias, hermanos. Shalom. Shalom. O sea, muchas